Hola a todos, mi nombre es Daniela Ortiz Zambrano y les voy a dar una introducción y a decir en qué consiste la ruta. Bueno, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria y es un trastorno del almacenamiento en el lisosoma por una mutación genética en el gen GBA1, el cual está encargado de codificar la enzima glucocerebrosidasa. Esta enzima se encarga de descomponer el glucocerebrósido y si no se hace bien hay una acumulación de lípido que principalmente afecta lo que son el vaso, el hígado y la médula ósea. Por eso, como una introducción, ¿en qué consiste la ruta? La glucocerebrosidasa es una enzima que se encarga de descomponer el glucocerebrosido, una molécula compleja que se compone por glucosa y ceramida. Estas moléculas normalmente se encuentran en lo que es la membrana celular, como los macrófagos, y en lo que son el sistema nervioso. Una segunda parte, tenemos la degradación lisosomal. Cuando las células envejecen y se descomponen, como el glucocerebrósido, son transportadas al lisosoma. Organulos especializados en degradar moléculas complejas, como ya lo había dicho anteriormente. En el lisosoma, la enzima glucocerebrosidasa descompone el glucocerebrosido en dos moléculas, glucosa y ceramida. La glucosa es un monosacárido que se puede utilizar como fuente de energía y que también se puede descomponer y procesar en otras rutas metabólicas, mientras que la ceramida es un lípido simple que participa en varias funciones celulares, incluida la señalización y la estructura de la membrana. Eso por ahora. Bueno, en esta parte les voy a hablar de lo que es la historia de la ruta y su relación con la enfermedad de Gaucher. Como un resumen, una recopilación para que entendamos más, la enfermedad de Gaucher es una mutación genética en el gen GBA1 que no produce correctamente la glucocerebrosidasa o simplemente no existe, ¿sí? Lo que no permite que el glucocerebrosido se descomponga en glucosa y ceramida y provoca una acumulación. Eso como punto claro y como resumen de todo lo dicho anteriormente. Ahora sí, todo comienza en 1882 cuando un médico francés, Philippe Gaucher, observa a un paciente con el vaso agrandado, lo que llamamos esplenomegalia, ¿sí? Y aunque no conocía los detalles, descubrió que las células tenían un aspecto anormal y fue el primer paso para identificar lo que hoy llamamos la enfermedad de Gaucher, ¿sí? Luego, en 1905 se reconoce que esta enfermedad tenía una base hereditaria, autosomática y recesiva, ¿sí? En 1950-1960 se identifica que el defecto es en la enzima glucocerebrosidasa, como la causa subyacente de la enfermedad. Pero en 1957 se da un paso crucial en la investigación, logrando identificar que el lípido que se acumula en las células de Gaucher es el glucocerebrosido, y este lípido normalmente se descompone en los lisosomas, ¿sí? Pero pues en los pacientes con esta enfermedad eso no ocurría. Luego en 1965, unos años más tarde, la enzima responsable en descomponer el glucocerebrosido en el interior del lisosoma en condiciones normales lo dividía en lo que era glucosa y ceramida, pues como ya lo había mencionado anteriormente. Estas dos moléculas son necesarias para procesos celulares. Sin embargo, esto no ocurría en estos pacientes, ¿sí? Y no había había descomposición o no se descomponía bien, y eso provocaba una acumulación que generaba pues otros síntomas. En 1970 los científicos finalmente comprenden cómo ocurre la acumulación, se confirma que es un proceso de degradación del glucocerebrosido que tiene lugar en el lisosoma. Debido a la falta de enzimas funcionales, el glucocerebrosido se acumulaba y las células, particularmente los macrófagos, se transformaban en lo que hoy llamamos células de Gaucher, perdón. Estas células anormales se depositan en los órganos claves, que son el vaso, el hígado y la médula ósea, lo que causa síntomas clínicos característicos. Más adelante, ya algo como un poco aparte, lo que es en 1990 y
en lo que es hasta la década de los 2000 y de ahí hacia adelante. Finalmente, pues empiezan a ver como tratamientos, terapias de reemplazo enzimático, ¿sí? Inyecciones ya con la enzima para que estas personas pudieran tener una mejor calidad de vida y pudieran procesarla. Eso es lo que les puedo decir como la historia de la ruta. Buenas tardes, mi nombre es Laura Tavares y voy a hablar sobre la clasificación desde un punto de vista termodinámico. La glucocerebrosidasa se clasifica dentro del catabolismo, que es el conjunto de reacciones metabólicas destinadas a la degradación de moléculas complejas en otras más simples. Está la función catabólica, que es la glucocerebrosidasa cataliza la ruptura hidrólisis de los glucocerebrósidos, moléculas complejas en glucosa y ceramidas, moléculas más simples. También está la producción de energía, aunque la función principal de esta enzima no es generar energía directamente. La glucosa que se libera en el proceso puede ser utilizada por otras vías metabólicas como la glucólisis, que sí produce ATP en una fuente de energía para las células. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Camila Rodríguez David. Vamos a hablar de la ruta que se encuentra afectada en la enfermedad de Gaucher, que más específico vamos a hablar de los sustratos y productos de esta ruta. Vamos a empezar que la ruta se llama almacenamiento lisosómico o también es conocida como la degradación de la glucocerebrosida. Vamos a enfocarnos en la primera imagen. En la primera imagen tenemos 6 pasos, nos vamos a enfocar en el tercer paso que nos da esta imagen. En este paso es donde podemos ver, en el tercer paso, donde podemos ver que nos aparece el Gaucher. Ahí es donde se presenta la enfermedad de Gaucher. En ese proceso de catabolismo, la enzima glucocerebrosidasa, o también conocida como beta-glucosidasa, cuando se encuentra ausente es cuando nos produce la enfermedad de Gaucher. Entonces, cuando tenemos acumulación de glucocerebrosido es cuando presentamos esta enfermedad. Los sustratos de esta enfermedad son varios. Tenemos lípidos y tenemos carbohidratos. En los lípidos tenemos, como nos dice la presentación, glucosilceramida, también conocida como glu-ser, que se encuentran en algunos artículos. También tenemos triglicéridos y esfingolípidos. Además de eso tenemos carbohidratos. En la primera presentación podemos ver uno de esos carbohidratos que son los gangliosidos, que es GM2 y GM3. También tenemos los globocidos y los glicogéns. Y como productos de esta ruta, como podemos ver en la imagen, está la ceramida. Pero no solo la ceramida, sino que también tenemos la glucosa. La ceramida es un producto intermedio que puede ser convertido en otros esfingolípidos, que eso vamos a hablar en la siguiente presentación. Y la glucosa es resultante de la degradación de los triglicéridos y los fosfolípidos. Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra tanda de presentaciones y vamos a seguir con sustratos y productos de la ruta. Esta ruta no es la principal ruta de la enfermedad de Gaucher. Esta ruta es la ruta del metabolismo de los esfingolípidos en la célula y esta, digamos que la quisimos implementar es como para dar una breve explicación de dónde salen los lípidos que se utilizan en la anterior ruta, que es la ruta de degradación de la glucocerebrosido o también la ruta de almacenamiento lisosómico. ¿Sí? Tenemos la ceramida, acá tenemos como producto y también como sustratos y tenemos los esfingolípidos que también son sustratos en la anterior ruta. Entonces, aquí vamos a hablar muy brevemente, tenemos 4 diferentes partes de la célula, tenemos el retículo endoplasmático liso, lisosoma, el aparato de Golgi y la membrana plasmática. En el retículo endoplasmático liso tenemos 2 sustratos que es el L-serina y el palmitoil-CoA, que se convierten dan un producto de la ceramida. Y tenemos los esfingomielina que también dan el producto de ceramida. La ceramida se transporta al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se vuelve en la glucosilceramida y en esfingomielina. La esfingomielina se va a la membrana plasmática y forma esfingosina 1-fosfato. ¿Sí? Entonces digamos que aunque esta ruta no es la principal de la enfermedad que estamos tratando en estas presentaciones, sino que la quisimos implementar como para, digamos, dar a conocer de dónde salía la ceramida
y de dónde salían también los esfingolípidos o esos lípidos que se utilizan en esta ruta. Entonces aquí damos las enzimas de estas dos rutas. Buenas tardes, vamos a seguir con nuestra siguiente presentación que trata el tema de clasificación de las enzimas de la ruta de acuerdo con la reacción química que catalizan. Entonces, tenemos dos imágenes. Las dos imágenes son realmente muy parecidas. Lo diferente es que en la primera imagen empezamos con los gangliosidos como sustratos y en la otra tenemos un lípido que es la glucosilceramida. En la primera imagen tenemos 6 pasos y en esos 6 pasos son los que vamos a hablar de las enzimas. Las enzimas son hidrolasas. Vamos a hablar de la primera enzima que es la hexosaminidasa A, que es la que cataliza la degradación del gangliosido GM2 a GM3 al eliminar la molécula N-acetilgalactosamina, que es un defecto en esta enzima, está relacionado con la enfermedad de Taishan. Que ahí en la imagen podemos ver que cuando tenemos esta enzima en déficit o esta enzima no está, digamos, catabolizando, tenemos esta enfermedad Taishan. Vamos a hablar de la siguiente enzima, que es la alfa-galactosidasa A, que es la que rompe el enlace entre el galactosídico en la ceramida triexocido o globotriaxilceramida, produciendo galactosa y ceramida. Un defecto en esta enzima provoca la enfermedad de Fabry, como podemos ver en la imagen. Tenemos la siguiente enzima, que es la glucocerebrosidasa o beta-glucosidasa, que es la principal para la enfermedad que nosotros presentamos, que es la enfermedad de Gaucher. Esta enzima es la que cataboliza la hidrólisis de la glucocerebrosido, convirtiendo en glucosa y ceramida. Su déficit resulta en la acumulación de glucocerebrosidos, causando la enfermedad de Gaucher. Ahora tenemos nuestra cuarta enzima, que es la arilsulfatasa A, que ella elimina los grupos sulfato de los sulfatidos, produciendo galactocerebrosidos. Su déficit está relacionado con la leucodistrofia metacromática. Listo, que en la imagen podemos ver estos nombres de las enfermedades. Nuestra quinta enzima, que es la galactocerebrosidasa, que rompe los enlaces galactosídicos de la galactocerebrosido, liberando galactosa y ceramida. La deficiencia de esta enzima causa la enfermedad de Krabbe. Y tenemos ya nuestra sexta enzima, que es la esfingomielinasa, que hidroliza la esfingomielina, así como podemos ver, es un lípido que se explicó en la ruta metabólica anterior, para producir la ceramida y fosfocolina. Su deficiencia está asociada con la enfermedad de Niemann-Pick. Entonces, digamos, esta sería la clasificación de la ruta metabólica principal de la enfermedad de Gaucher. Buenas tardes, bueno, esta ya sería nuestra última presentación de clasificaciones de las enzimas de acuerdo a la ruta. Entonces, bueno, la ruta que vamos a hablar en este momento es la ruta de los esfingolípidos, que tiene una variedad de enzimas, son 6 enzimas. Entonces, vamos a empezar con la primera enzima. La primera enzima es la transferasa, que son las que transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. Sí, el ejemplo que nos da esta ruta es la ceramida glucotransferasa, glucosiltransferasa, que transfieren una glucosa a una ceramida. Si tenemos las hidrolasas, que rompen enlaces químicos utilizando agua. El ejemplo que nos dan es la glucocerebrosidasa, que es la que descompone los glucocerebrosidos. Tenemos las reductasas. Entonces, las reductasas lo que hacen es que facilitan la transferencia de electrones de un donador a una molécula objetiva, ¿sí? Reduciendo su estado de oxidación. Entonces, el ejemplo que nos da esta ruta es la 3-cetoesfinganina reductasa. Tenemos las sintasas y las ligasas, que son las que catalizan la formación de enlaces entre moléculas. El ejemplo que nos da es la ceramida sintasa. Tenemos las sinasas, que son las que transfieren un grupo fosfato de una molécula a otra. Entonces, como la esfingosina sinasa. Y por último tenemos las desnaturasas, que son las que introducen enlaces dobles en ácidos grasos, como la dihidroceramina desaturasa. Eso sería todo de las clasificaciones de las enzimas y de los sustratos y productos que se encuentran en estas rutas. Gracias. Buen día, mi nombre es Jennifer Lucero Forero Rodríguez y voy a explicar los cofactores de las enzimas. Esta ruta no utiliza muchos cofactores, pero entre los más destacados se encuentra la sapocina C, que es una proteína no enzimática activadora que tiene la capacidad de solubilizar los lípidos. Ella se adhiere a la enzima beta-glucocerebrosidasa y a los lípidos
para favorecer la interacción entre ellos y que así sea más fácil producir la degradación de los glucocerebrocidos en el lisosoma. Otro factor importante es el pH ácido que ofrece el lisosoma, ya que este ambiente es muy óptimo para que la enzima pueda realizar su función. Otro ítem importante es la concentración del sustrato, ya que si hay demasiado sustrato y poca enzima, no va a ser posible realizar completamente la degradación. La degradación del glucocerebrocido ocurre a nivel celular en los lisosomas. Estos organelos son los encargados de metabolizar biomoléculas, tales como los lípidos y las proteínas, gracias a las enzimas que almacenan, como por ejemplo la beta-glucocerebrosidasa. A nivel sistémico, hay que tener en cuenta al sistema retículo endotelial, que está formado por células fagocíticas o también llamadas macrófagos, que estas se encargan de eliminar las sustancias de desecho y los agentes patógenos. En el caso del glucocerebrocido, que se encuentra en la membrana celular de algunas células sanguíneas, como pueden ser los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, después de que pasan por la fagocitosis, se liberan unos lípidos. Estos lípidos son llevados hacia el lisosoma y allí son destruidos por la enzima beta-glucocerebrosidasa. Hay que tener en cuenta que este tipo de células se encuentran en el vaso, también en el hígado, y estas células se llaman células de Kupffer. También las podemos encontrar en la médula ósea y en la microglía del sistema nervioso central. Buenas noches, mi nombre es Marina Peña Reina. Seguimos con las condiciones fisiológicas de la enfermedad de Watcher. Empezamos por la acumulación de glucocerebrosidasa, que es debido a la deficiencia de esta misma. El glucocerebrocido se acumula en los lisosomas de macrófagos y otros tejidos. Está la difusión lisosoma, la cual es la acumulación de glucocerebrocido en estas mismas, que lleva a cabo una disfunción en lo que afecta y degrada lípidos y otros como esfingolípidos. Está la activación de macrófagos, que es la acumulación de glucocerebrocido, que lleva a una activación crónica, lo que puede causar inflamación y daño celular. Está el daño neurológico, que también es debido a la acumulación de esta misma, puede causar un daño en el sistema nervioso central. Está la hepatoesplenomegalia, que puede causar hipertrofia del vaso y del hígado, que es debido a la acumulación de macrófagos que están llenos de glucocerebrocidos. Está la osteopatía, que puede causar osteoporosis, osteopenia y dolor óseo debido a la disfunción de los osteoclastos y los osteoplastos. Da anemia y trombocitopenia, que puede causar pues anemia, trombocitopenia, debido a la disfunción en la médula ósea. Buenas tardes, mi nombre es Laura Tavares y voy a hablar sobre la importancia biológica de la ruta. La glucocerebrosidasa es una enzima lisosomal que desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los lípidos, especialmente en la degradación de los glucocerebrócidos, que son también glucolípidos. En el metabolismo de los lípidos mantiene el equilibrio lipídico dentro de las células. Prevención de enfermedades. Su mal funcionamiento está directamente relacionado con la enfermedad de Gaucher y posiblemente con otras afecciones neurogenerativas. En la protección celular evita las acumulaciones de productos tóxicos que dañan las células.